Pues buenos días a todos, mucho gusto otra vez estar aquí en este tema muy importante, que en realidad es una continuación de lo que habría sido como la introducción del tema que vimos recientemente y que llamamos el verdadero yo, y que reflexionamos basados en una excelente película de El Cisne Negro. Y ya desde entonces comenzamos a hablar lo que ahora es propiamente el título del tema: somos sombra y luz. Y como para ir comprendiendo el sentido del tema, pues tomemos en cuenta esta frase del libro Un Curso de Milagros: aquello que todo lo abarca no puede tener opuestos. Es importantísimo que reflexionemos en esto, porque si estamos hablando de que somos sombra y luz, pues no es en el sentido de que nos consideremos duales o que tengamos un pensamiento dualista, que tampoco es una mala palabra hablar de dualismo. Hemos ya dicho la importancia del dos. En el tema del arcano del silencio y la reflexión hablábamos del dos en el sentido muy positivo. Decíamos que incluso era el número 2 es como el fundamento del amor. Se necesitan dos para que surja la maravilla que es el amor. Así que bajo esa analogía, pues hay otras muchas que nos hablan de la importancia de lo dual. Pero ciertamente también en la universidad hemos recalcado, junto a lo dual, los dos árboles es su unificación en el círculo luminoso central de nuestro logo. Así que esta frase es muy importante para nosotros, porque efectivamente eso es lo que dice la universidad, es lo que reflexionamos y es lo que hemos de tener muy presente en nuestro trabajo como médicos, que todo es uno. Por eso habla aquí de que aquello que todo lo abarca, en este sentido de unidad. En nosotros no podemos hablar de opuestos, no podemos hablar ni siquiera propiamente de cosas realmente distintas o diferentes, y por eso hablamos de que somos cuando menos semejantes. Entonces hablaremos de la sombra y de la luz, pero ojalá siempre no perdamos ya, somos alumnos ya de un buen rato aquí, y entonces la visión tiene que ser ya muy unitaria, muy de unificación. Entonces que durante este tema estemos reconociendo en los opuestos sombra y luz realmente su unidad. Y nos puede ayudar también esta cita de Shakti Gawain, uno de los que colaboran en el libro que recién les recomendé, en donde muchos sanadores escriben un poquito acerca de la sanación y temas muy interesantes como el de la autocuración, que pronto trabajaremos también aquí. Dice él: debemos llegar a conocer y aceptar todo lo que nos constituye, incluyendo las partes que podríamos considerar negativas, oscuras, que nos asustan o que no son espirituales. Siempre ha existido este tipo de dicotomía entre la oscuridad y la luz, lo aceptable y lo no aceptable, lo bueno y lo malo, partes positivas y negativas de nosotros mismos. Necesitamos reconocer que todas las partes son necesarias e importantes. De hecho, la razón por la que las cosas se hacen negativas es que no las aceptamos ni les permitimos su expresión natural. Es más o menos lo que acabamos de decir, que aquello que todo lo abarca no puede permitirnos hablar realmente de opuestos. Y la invitación de este tema, como ya comenzamos en la introducción reciente, pues es precisamente saber aceptar que hay aspectos, polaridades, hasta situaciones de oposición dentro de nosotros. Pero es bueno, es natural, es parte de lo que somos. El problema es que acabemos de entenderlo y de aceptarlo. Hacia allá va
pues este tema, que más globalmente le llamamos a este tema el oscuro pasajero, y vamos a ir explicando por qué. Ahí puede ayudarnos también esta otra cita que les leo. Hace 2500 años, el maestro Zen Chuang Tzu contaba que habría una persona que quedaría tan perturbada al contemplar su sombra y tan malhumorada con sus propias huellas que decidiría librarse de ambas cosas. Utilizaría el método de la fuga, tanto de una como de las otras. Se levantaría y se pondría a correr, pero siempre que pusiera su pie en la tierra, aparecería la huella, y la sombra la seguiría sin la menor dificultad. Atribuiría su error a que no estaba corriendo como debía. Entonces se pondría a correr más velozmente y sin parar, hasta que caería muerta. Sigue la cita. El error de esa persona, comentaba el maestro, habría sido no darse cuenta de que solo con pisar en un lugar sombrío, su sombra desaparecería, y de que con tan solo quedarse quieta, no habría habido más huellas que la siguieran. La persona de la que hablaba Chuang Tzu soy yo. Así que, antes de caer completamente muerta, he decidido detener mi carrera y abrazarme a mis obras. Esto está citado en nuestro libro 4, que aquí no alcanzó a aparecer. Entonces, esta cita, hablándonos todavía de la luz y de la sombra, de estos aparentemente opuestos, nos plantea ya una cierta solución a la problemática de la dualidad o al conflicto que puede implicar, y es esto que está en esta lámina: darse cuenta de que solo con pisar en un lugar sombrío la sombra desaparece, y como dice al final, abrazarse a las sombras. Ese es el punto. Lo mismo que decíamos del cisne negro, del cisne blanco, que está alejado de su cisne negro, pero en cuanto los unifica, ahí surge el verdadero ser, el verdadero yo, que implica las dos polaridades, el blanco y el negro, con todo lo que se puede decir, el bien y el mal, lo bello y lo feo, lo inteligente y lo tonto, lo que sea. Vamos a estar reflexionando sobre estas polaridades, pero ya mientras reflexionamos, veamos de qué se trata y hacia dónde vamos. A la unificación. Abrazarse de las sombras significa unificarse con ellas. Abrazar, por tanto, aquello que no nos gusta o que rechazamos implica esta unificación. Y implica, como iremos viendo, salud, crecimiento, transformación. Porque esa es la síntesis: somos oscuridad y somos luz. Ambas polaridades forman parte de nuestro ser. Luz y sombra, sombra y luz. Los dos árboles de nuestro logo, los dos, siempre y cuando se entiendan unificados, como lo señala el círculo luminoso central. Recordemos, todavía estamos como introduciendo el tema, recordemos lo ya dicho en nuestro libro 1, en el tema La enfermedad, voz y camino hacia la salud. Les leo lo que ya he contado, reflexionado, y que está basado sobre todo en el libro de la enfermedad como camino, que mucho recomendamos y que la mayoría habrán ya leído y repasado. Dice estos autores, dice el tema de nuestra universidad: la sombra no asumida produce la enfermedad. Asumir la sombra cura. Y esta afirmación la desglosamos en estas tres citas o partes. 1. En una conciencia polarizada que no se ha unificado,
Todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestro negativo, nuestra sombra. Algo nuestro, pero algo que no queremos aceptar, que rechazamos. 2. La sombra, eso que rechazamos de nosotros, contiene todo aquello que falta en el mundo, en nuestro mundo, para que sea perfecto, es decir, completo. Para estar completos nos falta todo lo que hay en ella, en la sombra. Y finalmente el 3, la sombra produce la enfermedad y el encararse con la sombra cura. Encararse con la sombra o abrazarse a ella es lo mismo con formas diferentes. La palabra encararse implica reflexión, implica aceptar que algo estamos rechazando, implica un trabajo. Pero no es mala palabra encararse, enfrentar las cosas, entrar en una especie de sufrimiento interior que nos permite reconocer cuánto nos falta por recorrer. No estamos completos, por eso no nos sentimos bien. Hay algo en nosotros que hemos rechazado, tenemos que asumirlo, tenemos que conocerlo, aceptarlo, abrazarlo. El trabajo de encarar, el trabajo difícil, termina con la sensación agradable, plena del abrazo, en donde hay una especie de reconciliación, un gozo por el encuentro de las polaridades. Y para hablar ya más específicamente de este concepto sombra, recuerden que es un concepto de Jung, muy importante en su psicología, que tiene que entenderse en la Universidad de la Cuarta República para ayudar a nuestros enfermos. En general podemos ir aterrizando algunos conceptos como entonces que estamos diciendo que la mayoría de las enfermedades, o todas, en cierto modo implican este conflicto de dualidad, este no aceptarnos como somos, estas partes nuestras que escondemos y que no aceptamos y que por eso no queremos platicar. Decimos, es que mi interior es mi interior. Eso sobre todo cuando se hace con enojo, con emociones intensas, no es el gozo de decir, es que soy como soy y quiero mantener mi ser en privado, de acuerdo, pero cuando se hace con enojo es que te estás defendiendo, es que te estás ocultando, es que estás no reconociendo las sombras. Y eso además en un proceso terapéutico, cuando se supone que vas a eso, hablar con alguien con quien no estás involucrado emocionalmente, pues para que no maluse tu información, ¿no? Es un profesional, es alguien que quiere ayudarte a conocerte, y por esas razones que hablas de ti, no porque quiera meterse en tu vida. Es inadmisible que en una consulta terapéutica nosotros no intentemos enfrentar nuestras sombras. De paso hoy, pues, igual que lo dijimos la vez pasada sobre el cisne negro, pues continuar en sus consultas ustedes hoy hablando un poco de esa sombra, de qué es aquello que no aceptamos de nosotros, que no nos gusta, que tal vez nos avergüence y escondemos. Este efecto sombra es una serie de videos que vamos a comenzar a ver de una película llamada precisamente El efecto sombra, una película documental pero muy buena, que vamos ahorita a ponerla para ustedes, en partes al menos, como está en YouTube, pero está en libro también. Ahí está El efecto sombra, ahí está la autora, Debbie Ford. Aquí, si les parece, vamos a escuchar.
was convicted on all fraud and conspiracy counts. Pop star Michael Jackson admitted she Actor Russell Crowe arrested for throwing Spears' ongoing scandal over her children, drug use, and other tabloid matters is raising questions about Mel her state of Gibson's mind. arrest for driving under the influence was followed by an abusive verbal Don Imus outburst. has made fun of Irish, Jews, Italians, and other ethnicities. Governor Elliot Spitzer of New York Children's apologized to TV his host family Pee Wee and the Herman, public after charged being with linked to a indecent prostitution exposure. ring. Televangelist Jim Baker was convicted All of the drugs electronic in his conspiracy body which were counts. discovered in nearby prescription bottles were legally obtained from two physicians. It's really bizarre to me when someone does something so stupid. I don't get it. I don't get it. I don't get it. I 25 years ago, I woke up on a cold marble floor, and I had passed out after a night, I should say another night, of drugs. But something had shifted, and I knew that if I didn't make a dramatic change in my life, that I was going to die. And I called my mother and I said, I need to go back into treatment. And I had already been in treatment 3 or 4 times. All these other times, I left. On day 10, I started to feel great. I'm drug-free. I'm not like any of these people. I'm out of here. And I would pack up my little bag, put my little arrogant suit on, and march myself out of treatment, and I was free. I was going to make it to the other side. By day 6 or 7, I'd be on the phone looking for my drugs and end up right back in rehab. So instead of running away this time, I went into the bathroom and I got down on my hands and knees and I started begging, please, relieve me of this pain. Grant me the serenity to accept the things I cannot change. I cannot change my desire to leave. And in that moment, on that floor, something happened to me. Something that was like magic. It was mind-blowing to me. Because all of a sudden, after a few minutes, I knew I could stay one more day. How could I go from terrified and my mind going a million miles a minute to this place of complete peace? I walked out of there on day 28 knowing that there was something that I had to find out about. The shadow is dark, it's secretive, it can be dangerous. Shadow is everything that we don't want other people to see. Things we hide, things that we lie about, not only to others but to ourselves. And they are the sort of monsters that come out of the caves in the middle of the night. It is that dark, intrinsic side of us that each and every one of us tries to hide. Because we've been told from such an early age that these are not acceptable components of who we are. To have one aspect of the soul, you have to experience the other aspect of the soul to counterbalance it. Hello, darkness, my old friend. I come to talk to you again. Yeah, they were talking about the shadow. The only time you don't have a shadow is if you're standing in the darkness. The shadow shows up in so many ways. Writing bad checks, drinking too much, cheating on our tax returns, dipping into our expense account or the family trust, eating chocolate cake in the middle of the night after 3 days of dieting and depriving ourselves, screaming at our kids or verbally abusing our partners after being the nice guy at work all day, surfing the internet and visiting porn sites while our wife makes us dinner, cheating on our husband while he is hard at work trying to provide all the extra pleasures in life for our family, stealing our co-workers' ideas and claiming them as our own. The shadow is made up of the thoughts, emotions, and impulses that we find too painful, embarrassing, or distasteful to accept. So instead of dealing with them, we repress them. Right now, hundreds of millions of people are living in denial of their individual shadow. And all of us are being affected by the collective shadow
in more ways than we can imagine. The collective shadow manifests as evil, as war, as terrorism, as social injustice, as radical inequities in our economic status. You know, right now we have 50% of the world living on less than $2 a day, 20% of the world living on less than $1 a day. We are totally in denial of the fact that this is also a manifestation of our collective shadow. Why? Because people in social institutions, financial institutions, political institutions, corporate institutions are in total denial of the shadow energy. They don't even understand it. Or even what we call evil in the world is the manifestation of our collective shadow, turned pathological, repressed, in rage, in denial. People who express self-righteous morality are usually the ones who have the darkest, deepest shadows. The shadow of the Catholic Church, which pronounces on homosexuality as evil and calls gays sinners, while hiding pedophiles in its own clergy. These are all expressions of the shadow. The entire trajectory of human history at this point is like the Titanic. It is headed for an iceberg. It is going in a direction that is unsustainable, and it is going in a direction that is unsurvivable. If not for us, then at least for our children or our grandchildren. And from an archetypal perspective, each and every one of us is the captain. And the temptation is, it's too painful. The temptation is to just distract ourselves. The temptation is to pretend it's not happening. Or the temptation is to go into cynicism. Or the temptation is to just go into anger and indulge that and not do anything. And each and every one of us are challenged at this point. Don't be the captain who just goes downstairs and goes to sleep. Everything that expands has got to contract. What goes up's got to come down. People are going to be confronted with their shadow all of a sudden. They've been living high, living wonderful. Everything's been exorbitantly exuding, and now suddenly there's going to be a contractive phase. And if you haven't met yourself, if you haven't done your self-work, if you haven't been on the inside and done some exploration and cleaned up, you know, cleaned your house and detoxed it, you're going to be in trouble. The birth of our shadow occurs when we are very young, before our logical thinking mind is developed enough to filter the messages we receive from parents, caregivers, and the world at large. Even if we had the best of parents, we inevitably got shamed for displaying certain qualities and received the message that something about us was not okay, that something was wrong with us, or that we were bad. You greedy little toot, how are you going to eat all those before dinner? These messages get ingrained in our subconscious like a computer virus, altering our perception of ourselves and wounding our healthy sense of ego. When we suppress any of these qualities, we are living in denial of all of who we are. And of course, it's different based upon our environment. If you're raised in a family of blue-collar workers, and you declare that you want to play the piano or you want to become an artist, that artistic quality will be negatively received, and you may end up having to suppress that. On the other hand, if you're raised in a family of artists and intellectuals and you declare that you want to start working on construction or you want to be really athletic, that may also be perceived of as negative. We try with all our might to pretend that we are not that which we hate. In fact, proving this is an all-important task for the wounded ego. A task which the ego believes is vital to its existence. The wounded ego must hide all that we believe is unacceptable about ourselves. To accomplish this task, it constructs a mask to prove to others that we are not as defective, inferior, worthless, and bad as we might. Estamos entonces avanzando en lo que desde el principio del curso nos pareció sumamente importante para nuestra salud y para la de los demás, conocernos a nosotros mismos. Hablar entonces especialmente desde la sesión pasada de estos asuntos, de la sombra, de las polaridades, de aquello que en realidad nosotros tenemos y rechazamos o escondemos,
es invitar a un autoconocimiento todavía más profundo. Entonces, repasando algunas de las cosas de este primer video, vemos en el I Ching que dice: solo cuando tengamos el coraje de enfrentar las cosas tal y como son, sin ningún autoengaño ni desilusión, surgirá una luz de los acontecimientos en la que reconoceremos el camino al éxito. Sabemos del I Ching, un libro milenario de estas filosofías y espiritualidades profundas que siempre vale la pena tener presentes. Entonces es una invitación a tener el coraje de enfrentar lo que somos sin ningún tipo de actitud negativa, y con eso surge la luz. Esa es la invitación. Dice, acabamos de oír también que dice: la sombra es todo lo que no aceptamos o no queremos que los otros vean, las cosas que escondemos, sobre las que mentimos, no solo a los demás, sino también a nosotros mismos, porque se nos ha dicho desde una edad temprana que esos son componentes no aceptables de lo que nosotros somos. Eso no se dice, eso no se hace, y entonces es rechazar una parte de lo que somos, que es mala educación, y todos hemos sido víctimas de ella, y tal vez nosotros ahora somos parte del contagio de la mala educación y actuamos así con nuestros hijos, sin reconocer la parte polar que tienen, o guiándonos demasiado por la cultura, que señala algunas cosas como negativas y otras como positivas, cuando otra vez eso es polarizar. Todo es bueno, todo es uno bueno, verdadero y bello. Lo que mencionamos como malo, sobre todo en un sentido demasiado emocional y fuerte, pues implica que no estamos con la conciencia más profunda de esta unidad, y entonces maleducamos a nuestros hijos o a nuestra pareja o a nuestro ambiente en general. Eso no se hace. Bueno, espérate, ¿qué significa eso no se hace? Significa lo que tú decides no hacer, pero ¿qué significa que el otro tenga que decidir lo mismo que tú decides? Es difícil esta reflexión. Todos estamos tan imbuidos de una cultura polarizada y por lo tanto enferma, que aquí más de alguno mentalmente está pensando: bueno, es que sí hay cosas que sí son malas, ¿no? Por más que hemos hablado muchas veces de esto, y tajantemente los autores de la enfermedad como camino, y aquí lo hemos dicho, decían tal cual: lo primero que tenemos que encontrar y reconocer es que el mal no existe. Eso es muy difícil de entender, de aceptar, y más desde nuestras espiritualidades, cualquiera que sean, desde nuestras religiosidades más bien. Entonces, ese es el punto, que lo que nos sucede a todos hoy y que nos enferma, lo que nos pasa con nuestros pacientes que vamos a tener delante en la consulta, es que han sido educados, mal educados, guiados desde muy temprana edad sobre cosas que supuestamente son inaceptables. Y nosotros estamos afirmando en este tema que eso que decimos ser inaceptable es una de esas sombras de algo que nos corresponde y que rechazamos, y con lo que hay que enfrentar, encarar, entender y reconciliar. No quiere decir que no, en algún sentido cada uno de nosotros dirá: bueno, lo malo es que yo exagerara en aquella otra polaridad. Como malo podría afirmar que es que yo esté exagerando en la polaridad actual, sin moverme hacia el cisne blanco o hacia el cisne negro. En todo caso, eso es lo malo, entrecomillado, que no unifiquemos las polaridades. No exactamente aquello que hemos visto tan demoníaco que nos lo negamos externamente, porque dentro de nosotros está. Y si negamos algo que somos, pues viene la catástrofe, que es la enfermedad,
que es la pérdida de nosotros mismos, el sentido, que empieza la hipocresía, las máscaras, todo eso que vamos a ir. Tercer punto, hablado ya en esta primera parte de la película. La sombra está hecha de los pensamientos, emociones e impulsos que encontramos demasiado dolorosos, embarazosos o desagradables para aceptarlos, por lo que en lugar de ocuparnos de ellos, los reprimimos. Tengo un pensamiento, la cultura me dice que es incorrecto ese pensamiento, me asusto, me avergüenzo y escondo. Tengo una emoción, el mundo dice, mi mamá dice que es incorrecta, entonces la reprimo, la escondo. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos adolescentes? Que empiezan a tocarse, que empiezan a sentir la pasión, el despertar de la sexualidad, y rápido, no haga cochino. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Algo malo me está ocurriendo. Cuando es algo natural, bellísimo, parte de lo uno, bueno, verdadero y bello que somos. Y empezamos a reprimir. Y el propio muchachito asustado, o muchachita, pues se reprime. Y evita ya cualquier conversación, cualquier comentario, cualquier pensamiento o emoción que tenga que ver, por ejemplo, con esa área. Pero lo mismo si es una familia muy espiritual, para no insistir en la sexualidad, que es un buen ejemplo de todas estas sombras terribles que nos acosan y que están ahí, que somos seres sexuales y que por no asumir las sombras tenemos tanto problema. Bueno, pensemos en cualquier otra cosa. Una familia muy espiritual que considera que ir al culto, a la iglesia, lo que sea, es lo correcto. Cuando un jovencito tiene el pensamiento, bueno, a mí me aburre, yo no quiero ir, el grito en el cielo. Y es que voy a creer que no te hemos educado bien, mira el valor, Dios. Y le empiezan a dar recetas catequéticas que al momento al niño, él tiene otra idea, otro pensamiento, siente otra cosa. No es su tiempo, tal vez, de entender las cuestiones espirituales como queremos obligar. O al revés, cuidado en una familia liberal que no se mete con las iglesias y que le desprecia todo eso, ¿no? Familia de izquierda, no se le va a ocurrir a una jovencita que porque fue a un cursito o en la escuela le hablaron de cosas espirituales y quiere ir a la iglesia, quiere conocer. Dios mío, también se rasgan las vestiduras los de izquierda, pues, porque la niña no ha sido bien educada, puesto que no ha entendido que Dios no existe, etc. Y entonces, vean cómo para uno y para otro es lo mismo. Es una cultura, es una familia, es una serie de personas que rechazan sus pensamientos, sus emociones, sus maneras de ser, de vivir, sus conductas, ¿sí? Y entonces ocurre una represión. Somos una cultura reprimida y somos también personas reprimidas. No solo el tipo 1, no solo el tipo 5, tipos pues que tienden a ser más represivos, el 6, el 9. Somos, en general, todas las personalidades reprimimos cosas. El tipo 7, por ejemplo, que no es para nada reprimido, por supuesto tiene que reprimirse cuando le dicen que tiene que dormirse a tal hora, aunque él no quiera dormir, si quiera seguir en la fiesta, aunque sea en la fiesta de su propia casa y de su propio interior. Te duermes y porque si no, no sé qué, y apagan la luz y están vigilando. Cuando tiene otra dinámica el tipo 7, ¿no? La misma sífilis tiende a ser nocturna, ¿no? Cualquier personalidad que seamos, mientras haya sífilis, entonces se tiende a lo nocturno. Y entonces, pues es una fuerza. La sífilis es parte de lo que es. O sobra o psicosis o sífilis. ¿Por qué negar? ¿Por qué no aceptar? ¿Por qué no enfrentar? ¿Por qué no preguntar? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué todos en mi casa se quieren dormir temprano y yo no? Bueno, vamos a verlo, vamos a hablarlo, vamos a hacer excepciones. Eso es lo que tiene que ocurrir cuando se enfrenta a las sombras. Por supuesto, enseñar al jovencito, hablando de este ejemplo, bueno, también de que hay consecuencias si se desvela toda la noche, porque a lo mejor el otro día tiene que ir a la escuela. Pues. Entonces, tenemos que mediar. Ok, hijo, si quieres probamos. Duérmete 2 horas, 3 horas después. Pero no exageres porque vas a estar mal mañana, vas a tener conflictos con los demás, con la escuela. Somos una cultura una y tenemos que aprender a hacer equilibrios. No es pues ni mi cerrazón de mamá, te duermes como todos, a la hora que todos, ni tampoco la apertura supuesta de quien dice haz lo que quieras. Porque
cualquiera de estas polaridades son enfermas. Son solo ejemplos, nosotros tenemos que aterrizar todo esto ya en lo concreto de nuestra vida y en la de nuestros pacientes. 4. Lo que llamamos el mal en el mundo es una manifestación de nuestra sombra colectiva, patológica, reprimida, enfurecida, negada. Esto es muy importante también para nuestra reflexión como personas de izquierdas que en general somos los que estamos aquí, los que buscamos estos cursos y esta manera de entender la vida y el mundo y la ayuda a los demás. Somos seres de izquierda, personas de izquierda. Lo decimos desde nuestro libro Cero, porque realmente es una identificación en eso. Entonces, sufrimos, vivimos la sombra colectiva, nos afecta, nos hiere, nos lastima, nos enoja también, pero eso en parte porque implica parte de lo que somos interiormente. Estos conflictos y divisiones sociales no son más que parte de las sombras no aceptadas, tanto en lo personal como en lo colectivo. Al rico se enriquece y exagera porque se le hace una sombra a la pobreza, es decir, no acepta la posibilidad de valorar lo que significa la pobreza. Y al pobre le enoja profundamente la riqueza, pues porque la ve, le ve cómo le daña, cómo los ricos se burlan, ¿no? O lo oprimen y le aplastan. Entonces rechaza esa riqueza que a él le lastima, aunque por otra parte la anhela. El rico también anhela la pobreza, ve la alegría del pobre, dice, caray, yo tengo mucho dinero, pero no vivo tan natural y tan alegre como esta gente. Esta gente, dicen así, son expresión. ¿Por qué? Porque ambos están rechazando la otra parte. El rico está polarizado en su riqueza y el pobre en su pobreza rebelde, contreras, en lugar de disfrutar también lo que tiene y buscar también esa parte que a lo mejor le hace falta en alguna forma. Punto 5. Las personas que expresan, esto es muy importante, una moralidad autorrestrictiva son las que normalmente tienen una sombra más oscura y profunda y donde puede surgir más la enfermedad. Aquí voy a decir algo que es difícil de decir porque es difícil de entender, pero que ya he dicho y que voy a repetir. De hecho, las personas más enfermas, por eso, son las personas más neuróticas. Los que estamos en general más enfermos somos personas neuróticas que normalmente tenemos una moralidad más autorrestrictiva y entonces tenemos sombras más oscuras y profundas, negadas y rechazadas, y eso se manifiesta en enfermedad. Hay los que andan allá tan tranquilos que no son tan buenos como yo, ni tan éticos, ni tan no sé qué, bueno, se enferman menos, precisamente porque no tienen una moralidad autorrestrictiva. Son los que llamamos psicóticos. ¿Están enfermos también? Sí, pero no se enferman como nosotros de cuestiones de expresiones tan externas y tan comunes y tan frecuentes. Su enfermedad es de otro tipo, que también hay que curar, y que es todavía más difícil de curar porque no aceptan esa enfermedad que es emocional, que es mental, que es de valores, que es precisamente esta parte de esta sombra colectiva social que nos amenaza destruir a todos. Es el egoísmo, es la superficialidad, es la soberbia, es el materialismo. Es una enfermedad, pero no produce tanta enfermedad. Tenemos normalmente en nuestras consultas mucho más neuróticos que psicóticos, porque los psicóticos no están enfermos normalmente del cuerpo. Es decir, de alguna forma paradójica, y por eso digo que es difícil decir estas cosas y entenderlas, de alguna forma paradójica, el psicótico, que es el que está mal, lo expresa menos corporalmente. Y por lo tanto parecen tan sanos. ¡Ah, qué felices son los ricos! ¡Qué felices son estos explotadores y torturadores y gente mala, decimos! Parece que son felices, pero es una máscara. Igual a veces que la máscara del pobre cuando parece tan feliz. Entonces pensemos en eso. La mayoría de nuestros pacientes, los que vamos a tener en la práctica, los que van a durar más con nosotros, son normalmente son de moralidad más autorrestrictiva y por eso están enfermos. No se aceptan en lo profundo. No quiere decir otra vez que los que no vienen a la consulta estén muy sanos, están más enfermos todavía, pero hablo
de comprender lo que nosotros somos y tenemos frente a nosotros normalmente en las consultas, para que vayamos comprendiendo y tomando decisiones. Otro punto, la gente tarde o temprano va a enfrentarse con sus sombras. Han estado viviendo por todo lo alto con vidas maravillosas, todo ha sido exorbitante, rebosante, y ahora de golpe va a ser la cara contraria. Y si no te has hecho a ti mismo, si no te has trabajado, si no has estado en tu interior explorando y limpiando tu casa, desintoxicándola, entonces vas a tener serios. Escuchamos eso, y es verdad. Y pasa más en lo que ya llamamos la mitad de la vida, alrededor de los 40. De hecho, por eso es que las enfermedades son menos comunes antes de los 40. Porque es a los 40, en cierto modo me parece a mí que la sabiduría de la naturaleza, de nuestro ser interior, de nuestra espiritualidad profunda, nos hace descubrir a los 40 que hemos estado mintiéndonos a nosotros mismos y a los demás. Que no estamos viviendo las vidas que tenemos que vivir. Y las sombras se nos vienen encima. Aparece entonces las enfermedades y la sensación de vejez y de cosas que pensábamos que íbamos a lograr y que no logramos, etc. Como excelentes señales, enfermedades pues positivas, de algo que no hemos estado oyendo acerca de lo que realmente somos, y que tal vez estas enfermedades y estos conflictos que se aparecen me empujen a ver bien quién realmente soy y empezar a corregir las cosas. La mayoría de los que estamos aquí, pues estamos por ahí a más de los 40 tal vez. Y entonces muchos de los conflictos que tenemos, que no ven nuestros hijos andan tan tranquilos, igual que nosotros a su edad. Ojalá comprendieran nuestros hijos, la gente que amamos, las consultas, ojalá sirvieran para eso, que no tengan que llegar como nosotros a los 40 ciegos acerca de lo que realmente importa, ciegos a los verdaderos valores. A lo mejor hemos perseguido todos dinero por 40 o 50 años y estamos enfermos, estamos fracasados y sin dinero todavía peor. Hemos pasado 40 años buscando el dinero y no lo tenemos. Quiere decir que no es lo que tú eres ni lo que quieres realmente, pero has estado por la cultura empujado en una polaridad tercamente. Y a lo mejor es tiempo que digas a los 40 o 50, a volar el trabajo, a volar el dinero, voy a vivir. Y eso puede significar lo que estás haciendo aquí. Pero claro, supone que no buscas dinero, porque si no es el mismo enredo, y sigues en la misma patinadera, y sigues en una sombra determinada, rechazando la pobreza, rechazando la alegría en la pobreza, rechazando que no necesitas todo lo que la tele te dice, ni la radio, ni la cultura, que puedes vivir como un pobre peregrino sin nada, y que la vida te va a dar lo que necesitas si realmente tú eres un pobre peregrino sin nada. Pero no hay más que a veces la enfermedad y la crisis de los 40, 50, las menopausias o andropausias, simplemente el envejecer, el ya no poder hacer lo que podíamos, o el simplemente darnos cuenta que ya pensamos que íbamos a ser ricos a los 20 o a los 30. Yo todavía escucho a jovencitos diciendo eso. Me acuerdo de un sobrino, no dices que yo voy a tener tanto a tal edad, y pues ya tiene la edad y no lo tiene, y así nos pasa a todos. Y es que voy a tener una familia feliz y luego no tienes hijos, porque yo sí voy a saber educar a mis hijos y luego no tienes hijos. O no, yo sí no voy a pasar lo que pasó a mi mamá, voy a escoger un buen hombre y voy a ser feliz, y estás también como tu mamá, divorciada, separada o lo que sea. Entonces, ¿por qué dices, o yo no me va a pasar lo que mi mamá? Pues porque ves la sombra tuya en tu mamá y la tienes, y puesto que la tienes, vas, casi seguro vas por el mismo camino, pero no te das cuenta de que la vida te empuja a aceptar lo que rechazas en tu mamá o en tu papá, en el caso de los hombres más. Y entonces los dramas con que la gente nos llega a la consulta, ojalá vayamos comprendiendo que no son más que ayudarles a comprender. Esto que estamos diciendo es pura medicina en el sentido más práctico que nos podamos imaginar, pero no es fácil. Necesitan asimilarlo primero ustedes, necesitan trabajarlo ustedes, hablarlo ustedes en su consulta, para que después puedan ayudar a sus pacientes. Es capital. Esto es de autosanación. Con esto los chochos van a tener un efecto realmente muy positivo y muy definitivo.
cuando las personas entiendan que tal vez el problema de la enfermedad es que no se han amado, no se han aceptado a sí mismas, por 40 o 50 o 30 o 60 años. Y que van a, si siguen por el mismo camino, pues van a seguir enfermas, chochos o no. Ni con chochos se cura el autorrechazo y la falta de amor a nosotros mismos. Hay necesidad de otras fuerzas homeopáticas, entre las cuales está nuestra decisión de ser mejores o de ser mejores. En el número 7, que les resumo, dice: al mostrar ciertos modos de ser, recibíamos el mensaje de que algo en nosotros no era bueno, de que había algo malo en nosotros o de que éramos malos. Estos mensajes se introdujeron en nuestro interior, alterando la idea normalmente positiva de nosotros mismos y dañando nuestro saludable sentido del ego. Cuando reprimimos estos modos de ser nuestros, vivimos en la negación de lo que somos. Ese es el drama, ese es el problema, que viene desde la infancia. Por eso el sanador integral, como el psicólogo, pues tenemos que hablar de la infancia, solo para descubrir dónde están las sombras que nos han lastimado, herido y que tanto hemos rechazado. Porque nuestros papás, nuestros abuelos, nuestros hermanos, la cultura, la tele en general, desde niños, nos ha dicho qué es ser bueno y qué es ser malo. Sobre todo estas cosas son más terribles y por eso crean gente neurótica cuando tenemos una cultura materialista, superficial, sin Dios, sin valores. Y entonces, pues, a la persona que tiene una tendencia espontánea, natural, más neurótica, le dicen que viva la vida y que sea libre y que la felicidad y que no sé qué, y la persona naturalmente llena de valores, llena de principios, llena de orden, de ética, de rigidez, pues se vuelve loca la persona porque la cultura le está diciendo toda una serie de cosas que no entiende o que no le gusta, o incluso la convence tanto la cultura de que tiene que ser de otra manera, que entonces lucha por ser de otra manera cuando no es su naturaleza, y pues ahí vienen los descontroles, suicidios y conflictos y estar en la calle y hacerse rebelde sin serlo, solo porque la cultura no deja eso. O los amigos, un solitario, un tipo 4 que normalmente no le gusta andar ni en pleitos ni en nada, pues si la cultura de los amigos de alrededor le empujan a eso y sus padres no saben guiar en esa manera de ser tan personal, tan seria y sobria del niño y valorársela, que se encierre en su cuarto, que pinte, que esté solo, que piense. Si no se valora, como ya lo acabamos de hablar en el tema reciente de la individualidad, pues entonces sí, fácilmente, por cultura, por amigos de la escuela, va a ocurrir que este muchacho destinado a otro tipo de cosas empiece a vivir una mentira, a juntarse, por ejemplo, con emos o con gente más, en este sentido, rebelde, pero al mismo tiempo que manifiestan su oscuridad. Y a no sentirse cómodo, por supuesto, ni en casa, pero tampoco acá, porque no es su verdad. Entonces se viven hoy situaciones en donde las pandillas, realmente no todos en la pandilla son tipos 8, ni tipos 13, ni gente que le fascina la violencia y todo eso, y que es su naturaleza, y que no tendríamos que asustarnos por eso, otra vez, pues una sombra. Pero en esas pandillas de 13 y de 8 hay unos, y hay 12, y hay 4, y hay 6, que solo por una mala educación se sienten presionados a ir por aquel rumbo para sentirse en unidad con algo, y hay muchas problemáticas muy viejas. Si creciste, esto es excelente como ejemplo de lo que estamos diciendo, si creciste en una familia de obreros y tú anuncias que quieres tocar el piano o que quieres convertirte en artista, esta cualidad artística va a ser recibida de forma negativa y tú tendrás que reprimirla. Ser artista es una sombra que yo no puedo aceptar en mí porque me lo dicen todos a mi alrededor. Por otro lado, si creces en una familia de artistas o intelectuales y declaras que quieres empezar a trabajar en la construcción o que quieres ser un atleta, eso también será percibido como algo negativo. Pensar en correr o en jugar fútbol, pero a nivel profesional, etcétera, se va a percibir por parte de tu familia
como algo negativo, y tú vas a reprimir entonces esos impulsos y te vas a dedicar a estudiar o a hacer otra cosa en lugar de lo que te nace, lo que es profundamente esto. A lo mejor puse en este caso un mal ejemplo, porque la cultura dice pues es que se hacen millonarios los deportistas, entonces a lo mejor sí alentamos esas cosas en los niños. Pero bueno, traduzcan el ejemplo a algo más adecuado. Simplemente, como creo les dije recientemente, el campesino, que cuando el hijo le dice que quiere ser licenciado, pues eso no le parece, pues, porque no entiende ese modo de vivir, y lo reprime en su hijo campesino, que quiere salir del campo y ir a la ciudad, y eso es su yo, es su manera de ser interior. A lo mejor muy empujada por la tele, también eso hay que analizar, ¿no? Pero aún así, más vale que se tengan las experiencias, que el hijo haga lo que dice querer, y ya él encontrará el camino de regreso si es necesario. A mí me ha pasado con mis hijos, una vez lo he platicado. Una de mis hijas empezó a estudiar el turismo, y no, su personalidad no tiene nada que ver con el turismo, pero le fue a estudiar turismo, estuvo un semestre o dos, yo sabiendo que no, pues no, y también uno tiene que empezar como papá, no te equivocarás tanto que sí o como que no, dale el beneficio de la duda al hijo, que haga lo que tiene que hacer. ¿Que es más gasto? Pues sí, pero no importa, estamos ayudándoles, acompañándoles, al menos a cerrar capítulos y sombras, ¿no? Entonces mi hija pues vio que no, realmente es la que estudia psicología, está más en concordancia con lo que ella es, y hace su estilo, de manera que son ejemplos que a nosotros en nuestra propia casa deben hacernos pensar, y también debemos hacer pensar a nuestros pacientes cuando tengan conflictos con sus hijos. Precisamente entendiendo estas cosas tendríamos nosotros que ser mucho más flexibles con nuestros hijos y ayudar a que nuestros pacientes, papás, mamás, sean más flexibles con sus hijos, que no les hagan caminar el camino equivocado que nosotros caminamos por 30, 40 o 50 años, negándonos la experiencia de cosas que son importantes. Cuando un niño quiere algo con toda su alma, debe ser importante. No lo califiquemos ni lo cataloguemos, como hoy se hace muy frecuente catalogar, cada vez menos, pero hubo un tiempo mucho más fuerte en donde querer ser músico implicaba las drogas, implicaba perderse, ¿no? Y entonces no, todos los papás negando todo eso, y de todos modos el niño luego terminaba sus estudios y se metía de músico, en cierto modo habiendo perdido un tiempo valioso. Y así en otras cosas hay que aterrizar. Finalmente, como punto final sobre esto que acabamos de ver, tratamos con todo nuestro poder de fingir que no somos eso que odiamos. De hecho, demostrarlo es una tarea importante para el ego herido, que busca esconder todo lo que cree que es inaceptable sobre nosotros mismos. Para cumplir esta tarea, él construye una máscara para probar a los demás que no tenemos tantos defectos, no somos tan inferiores, sin valor o malos como podemos temer que somos. Y por eso en general todos andamos con una máscara. Si por ejemplo el cuarentón o cincuentón pues ha tenido la máscara de ser muy formal y muy ordenado, pues qué difícil es que empiece a ser menos formal, menos ordenado, porque además todas las acusaciones, es que la crisis de los 40, es que anda, pues se volvió loco por los 40, no, a lo mejor se está volviendo acuerdo, eso es lo que estamos tratando de dar. Esos cambios profundos que pueden ocurrir y que ocurren a veces precisamente a estas edades, son a veces el regresar, el retornar a lo que realmente somos, que estuvimos viviendo para el dinero, por ejemplo, 40 años, y entonces ocurre en Francisco de Asís, bueno, él era muy joven, pero ocurre en muchas gentes mayores que después se meten a un convento o a cuestiones espirituales después de haber vivido un materialismo por 40 años, porque descubren que no es lo que querían y que han sido infelices juntando dinero y que por eso mejor lo tiran, como Francisco de Asís.
Cuando todos alrededor, pero qué locura, si el dinero es lo máximo, sí son sus sombras, son su cultura, son cosas que están intentando equivocadamente o que no intentan y deberían. Pero Francisco de Asís empieza a ser feliz cuando da todo su dinero a los pobres. Encuentra en los evangelios esa invitación, dice, esta es la mía. O simplemente el trabajo, ¿no? Una persona exitosa en el trabajo que quiera, después se mete en un convento a hacerse sacerdote o monja o lo que sea, siendo súper exitosa en lo que tenía de trabajo. Una empresaria, un político. Son cosas que suceden, y suceden raramente, y ojalá las viéramos más seguidos. Sería señal de que estamos curándonos como cultura y como personas mayoritariamente. Lo peor del caso es que seguimos en la nuestra, aún dándonos cuenta de cómo andamos mintiendo y con máscaras a los 40. Y esa es reflexión para ustedes hoy y para sus pacientes. Decimos, pues ya que, ahora ya les sigo hasta, ya que, ya me queda que, menos, ¿no? 10, 20, 30 años, ya que, no, y además se me va a venir el mundo encima si yo hago lo que realmente quiero, si vivo como soy. Otro ejemplo dramático es lo de el closet de los homosexuales o de otro tipo de cosas, que a los 40 puede una persona decir, pues soy homosexual, estoy casado y tengo 2 hijos, pero soy homosexual. Pues se derrumba todo aparentemente, pero la persona se sana y es feliz y plena como tiene que ser, para eso vino, y tal vez empieza a cumplir su misión. Es un escándalo para los demás, pero es porque también los demás tienen su propia sombra. Les enoja, de hecho, que alguien haya sido capaz de quitarse la máscara y decir, este soy. Ámenme por lo que soy, no por lo que parecimos ser. Es muy complicado. Yo sé que le estoy poniendo un peso encima, tanto para sí mismos como para lo que implica este proyecto y para lo que tendrán que hacer con sus pacientes. Me duele y me apena, porque en cierto modo yo siento su sentir, porque yo mismo he reflexionado estas cosas en mi propia vida y con mis propios pacientes, y es bien difícil, es una locura. Estamos pues persiguiendo sueños imposibles. Pues aquí les dejamos, si les parece, un momento, y regresamos después de un descansito